señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos en esta transmisión, ¿verdad? Este día jueves 30 de julio, ¿verdad? Del 2020, Dios me les bendiga mucho. Y quiero compartirte un mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y por favor, si puedes acompañarme ya en Lucas capítulo 8, versículo 40. Dice la palabra de nuestro Dios: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Yo quiero hacer una breve oración para continuar este mensaje. Padre, gracias te damos porque has sido fiel en nuestra vida y nos has permitido hacer muchas cosas a lo largo de este día. Padre, queremos el día de hoy meditar en tu palabra porque reconocemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. Padre, gracias mi Dios por este hermoso mensaje. Háblanos a nuestro corazón, que mi vida solo sea un instrumento de gracia en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, quiero comenzar con algo muy bonito, muy interesante, sobre todo con el tema de la agenda. Hablamos mucho de planes, hablamos mucho de organizarnos para llevar a cabo muchas actividades. Y fíjese que esta frase me llamó mucho la atención. Dice que cuando carecemos de esperanza, fíjese bien, vivimos llenos de deseos. Sí, esta es una frase de Dante Alighieri, ¿verdad? Este famoso poeta italiano conocidísimo por haber escrito la Divina Comedia. Y fíjese que esta frase tiene mucha verdad, porque la cultura actual y muchas personas el día de hoy viven desesperanzadas, deseando muchas cosas. Señal de que existe un vacío que no ha podido ser llenado. Señal de que necesitamos una intervención divina en nuestra vida. Al respecto, dicen que para conocer muy bien a una persona debemos conocer su agenda. Por eso le decía, ¿verdad? Con esto de los planes, de los proyectos. Sí, ¿qué hay en tu agenda o qué hay en las agendas de cada uno de nosotros? Hay quienes ni siquiera saben lo que es una agenda, o si saben, no saben cómo usarla. Y eso habla mucho de las aspiraciones de una persona, de hecho de los planes de una persona. Mire, sencillo, de repente usted le pregunta a la gente, ¿qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué vas a hacer el día de mañana? No sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero al menos nos organizamos de tal manera que pues ya tenemos una perspectiva de lo que podemos hacer el día de mañana, si es que Dios nos permite, ¿verdad? Si Dios quiere, ¿qué va a pasar? Pero hay gente que no sabe. Y eso pues a mí se me hace a veces pues muy lamentable, porque entonces estamos siendo víctimas de alguien más, o alguien más está llevando su agenda y usted es parte de ella. Y bueno, algo que me gusta mucho de destacar del ministerio de Jesús, porque vamos a hablar de Jesucristo en esta tarde, es su agenda. Sí, en esta noche, ¿verdad? Es su agenda. Su agenda nos dice mucho de quién es Él. Así como la agenda nos dice, habla mucho de nosotros, ¿verdad? De nuestros proyectos, de nuestros planes, qué hacemos en un día, en qué momento gastamos más nuestros días, nuestros horarios, ¿verdad? Bueno, la agenda de Jesús nos dice quién es Él. La agenda de Jesús, según los evangelios, fíjese bien, es muy precisa. Y me gustaría que juntos la conociéramos esa agenda. Y es que yo he titulado esta reflexión una agenda de esperanza y compasión. Fíjese que el verso 40 que acabamos de leer de Lucas 8, versículo 40, dice que todos le esperaban. Esto es muy interesante porque todos lo esperaban, porque todos querían algo de él. ¿Sí?
Todos querían algo de él. Mire, la gente pedía señales, milagros, favores, para poder confirmar que él era el Mesías. La gente sabía de un Mesías. La gente sabía de los profetas. La gente sabía de los enviados de Dios. Y la gente pedía muchas cosas. Pero también por otro lado, Satanás le pedía hacer cosas sobrenaturales para que demostrara que era hijo de Dios. ¿Se acuerda cuando allá en Mateo 4 Jesús es llevado al desierto y es tentado por el enemigo y Satanás comienza a preguntarle: si eres el hijo de Dios, convierte estas piedras en pan? Entonces le empieza a pedir a Jesús hacer cosas que no estaban en su agenda. Así es, mire, por cierto, en la actualidad muchos cuestionan muchas cosas que según ellos Jesús debió haber hecho en su ministerio, ¿verdad? Por ejemplo, hay una pregunta que comúnmente hacen, ¿verdad? Que dicen: es que ¿por qué Jesús dice que él no sabe los tiempos, el día de su regreso, y que solo el Padre lo sabe, ¿verdad? ¿No se supone que era Dios? Bueno, yo contesto, ¿verdad? Pues es que Jesús tenía una agenda. Jesús tenía una agenda. Entonces hay cosas que Jesús, claro, podía hacer porque él era Dios, era 100% Dios y 100% hombre. Pero hay cosas que Jesús no hizo, como por ejemplo cuando Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote, ¿verdad? A Malco, cuando Jesús va a ser arrestado. Jesús le dice: pues si yo quiero traigo le pido al Padre que me mande una legión de ángeles, un montón de ángeles para que los extermine. Porque no se trataba de que Jesús hiciera lo que los demás quisieran. Por eso yo comencé con este versículo 40, porque todos lo esperaban. Todos esperaban algo de Jesús, pero Jesús tenía una agenda. Mira, básicamente el ministerio de Jesús se desenvuelve en enseñar acerca del reino de los cielos. Usted lea, por ejemplo, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y 7. Habla de la ética del reino de los cielos. Sanar enfermos, sacar y reprender demonios al por mayor. Lea el Evangelio de Marcos, es impresionante. En cada capítulo Jesús saca un demonio. Y no solo eso, fíjate bien, el Señor con toda esta actividad daba esperanza a los desesperanzados. En otras palabras, la agenda de Jesús es una agenda de esperanza y compasión. Por eso yo he titulado una agenda, esta reflexión como una agenda de esperanza y compasión. Pero ¿cómo puede afectarme esa agenda divina a mi vida en estos momentos? ¿Cómo puede afectarme o cómo puede eso llegar a significar algo en mi vida? ¿Verdad? Esto que pasó hace 2000 años, ¿cómo puede eso afectar en mi corazón, en mi vida? Bueno, si somos cuidadosos en la lectura de Lucas 8, ¿verdad? Que no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero nada más como una nota, una observación. Cuando leemos Lucas 8, este capítulo donde tomamos el verso 40, de los versículos del 25 al 56, porque básicamente este capítulo nos habla de muchísimas cosas. Nos habla de un grupo de mujeres que administraba el dinero para el ministerio. Luego de repente también se empiezan a hablar de varias parábolas. Hay bastantes parábolas en Lucas, ¿verdad? Y del 26 al 56, que es prácticamente la segunda mitad de este capítulo, el autor describe a Jesús como un Dios que da esperanza a los desesperanzados. Así es, de los versículos, por ejemplo, del 26 al 39, Lucas registra el caso de un endemoniado que era desesperadamente salvaje. De los versículos del 40 al 56, Lucas registra los casos de una mujer que estaba desesperadamente enferma y unos padres que llegaron a estar desesperadamente dolidos por la muerte de su hija. Pero desesperanzados o sin esperanza, en cada caso Jesús da esperanza. Considerando pues la agenda de Jesús, porque vamos a hablar de estos tres casos, porque tiene que ver con la agenda, lo que Jesús tenía que hacer, a lo que vino Jesús a hacer, ¿verdad? De este Evangelio de Lucas capítulo 8, vamos a descubrir juntos cómo Jesús puede cambiar mi vida. Y bueno, su agenda nos va a decir muchas cosas. Número 1, ¿verdad? La agenda tiene esperanza y compasión. ¿Por qué? Por la majestad de Jesús. La agenda tiene esperanza y compasión por la majestad de Jesús. Versículos del 26 al 29, lo voy a leer, dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa,
ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. En el caso del endemoniado, porque pues en la agenda de Jesús estaba visitar este lugar de los Gadarenos, ¿verdad? Lucas, fíjese bien, cuando registra Lucas esto, como todo un doctor, señala detalles que hacen de este caso algo muy especial, sobre todo algo muy desesperante. Versículo 27 dice que hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en una casa, sino que vivía en los sepulcros. Usted puede imaginar esa escena. La condición de este pobre hombre es en extremo crítica. Vivía desnudo entre los sepulcros desde hacía mucho tiempo. Meterse con las fuerzas del demonio, déjeme decirle, meterse con las fuerzas del enemigo, coquetear con las fuerzas diabólicas, es equivalente, déjeme decirle, a quedar desnudo, miserable, hasta el punto de ser destruido. Porque, ¿qué cree? Satanás no solamente espanta, porque mucha gente piensa, ay, no, es que no hables del diablo porque espanta. Pues bueno, fuera que nada más espantara, pero según la Biblia, en Juan capítulo 10, versículo 10 dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Satanás no solamente espanta, destruye hogares, familias, destruye personas, destruye relaciones, matrimonios, sociedades enteras, destruye cuanta cosa tiene oportunidad de destruir. Y estaba destruyendo la vida de este hombre gadareno. La Biblia nunca nos dice en qué momento él dejó entrar ese demonio o esos demonios a su vida. El punto es que este hombre estaba sufriendo. El versículo 29 también nos arroja algo interesante, nos lleva a un punto muy lamentable que involucra a terceras personas, porque el versículo 29 dice que la gente en general había llegado al punto en que era completamente incapaz de atar en forma efectiva al endemoniado. Le ponían grilletes, le ponían un montón de cosas y él se liberaba y, por cierto, corría a los desiertos. Cada vez que lo hacían, el hombre se liberaba por el demonio y iba a los desiertos. Esto nos habla de que Satanás procura que las personas eviten toda ayuda. Están las personas queriendo ayudar, pero Satanás se lo impide, el demonio se lo impide. También este versículo dice, hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. ¿Qué escena tan dramática y sobre todo en un aspecto sobrenatural? Porque pues ahorita vamos a hablar de algunas enfermedades, pero esto es un caso muy crítico porque estamos hablando de un asunto espiritual que rebasa toda capacidad de los médicos, de los psiquiatras, de los psicólogos y de todo terapeuta. Cuanta persona tiene la buena intención de ayudar a otra, supera toda capacidad humana. Estamos hablando de un asunto espiritual que está en la Biblia. Sin embargo, en la agenda de Jesús había esperanza para este hombre. Cuando los demonios vieron a Jesús, estos gritaron, qué interesante, ¿no? Estos gritaron y se postraron a sus pies clamando, exclamando, gritando muy fuerte, ¿qué tienes conmigo? Fíjese bien las palabras que ellos usan. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Oiga, pues estos conocían a Jesús, sabían quién era. Te ruego, fíjese bien, que no nos atormentes. Los demonios reconocen el gran poder de Jesús. Si seguimos leyendo, los demonios de hecho le piden a Jesús dos cosas. Primero, que no los mandase al abismo. Le dice, no nos mandes al abismo. Imagínense el poder, la majestad de Jesús, de incluso mandarlos con un chasquido, con sus palabras, al abismo, a un lugar donde jamás iban a poder salir, ¿verdad? Y segundo, los demonios le piden permiso a Jesús de entrar a un hato de cerdos. Y usted lee la historia y es lamentable, los demonios se van para allá con los cerdos y de hecho los cerdos corren y se ahogan y bueno, es una escena muy escalofriante. Por eso, la agenda de Jesús es una agenda de esperanza y compasión porque Él tiene autoridad sobre las fuerzas demoníacas. Cuando las personas, déjeme decirle, cuando las personas tienen opresión demoníaca, Jesús los puede liberar de ese poder.
No son las personas, no es el pastor, no es el que dice tener el poder sobre los demonios. No, tenga mucho cuidado. El único que puede liberar a cualquier persona, a una familia, de la opresión demoníaca, según lo que leemos, es Jesús, porque Él es Dios y Él tiene autoridad, majestad, autoridad sobre eso. Por eso vino al mundo, porque nosotros no podemos solos. Hay gente que está envuelta en ese tipo de cosas y en vez de buscar a Jesús, busca a otro brujo, busca a otro demonio, busca otras opciones, que es más que lo mismo, y eso es perdición. A eso le llamamos estar perdidos, pero en Jesucristo hay liberación y sobre todo hay esperanza. Número 2, fíjese bien, siguiendo con el tema de la agenda, ¿verdad? La agenda tiene esperanza y compasión porque Jesús es efectivo. Me encanta esto, hermanos. Mire, esta historia es bien bonita. Versículos 43 y 44. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Así es, mire, en el segundo caso de esta porción de Lucas 8, había una mujer que nadie había podido curar. El verso 43, por cierto, dice que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Mira que la enfermedad de hemorragias hacía muy miserable la vida de esta mujer, porque de acuerdo con las costumbres judías, no se podía desposar ni siquiera socializar, ya que esta enfermedad llevaba implícita en la consideración de la sociedad la condición de una mujer impura. De hecho, había reglas de salubridad allá en Levítico, en donde la mujer tenía que estar separada en este periodo natural. Pero como esto era una enfermedad, olvídese, imagínese, 12 años constantemente, esta pobre mujer prácticamente agonizando, sin poder socializar, sin poderse incluso casarse, y pues terrible, ¿no? Una situación muy, muy, muy lamentable. Entonces, como lo mencionamos en el caso anterior con el endemoniado, el autor Lucas, que es médico, es muy cuidadoso con los detalles, y en el caso de esta mujer pues no es la excepción. Lucas señala el calvario de esta mujer en su deseo de sanidad por cuanto doctor conocía. Así fue por largos años y nadie había podido ayudarla. Sus recursos de hecho se habían agotado y sus emociones, claro, habían llegado al límite. Usted puede pensar cómo se siente alguien así. Hay enfermedades que no solamente desgastan el físico, oiga, desgastan en lo emocional, desgastan en lo económico, en lo social. ¿Cuántos matrimonios no llegan a romperse por una enfermedad? Hay situaciones muy lamentables. Bueno, pues no se diga la parte espiritual, ¿verdad? Sin embargo, la mujer cuando vio a Jesús, fíjese bien qué hermoso, cuando vio a Jesús tuvo esperanza. Resucitó en ella una luz que le daba esperanza y no importó ser descubierta entre la multitud por su situación de salud, porque era evidente que ella tenía un problema, pero no le importó, ¿verdad? Se inmiscuyó hasta estar cerca de Jesús para tocar al menos el borde de su manto, porque para ella eso era más que suficiente para ser sanada. Así es, lo hermoso aquí es que fue sanada al instante. Jesús la sanó al instante sin ningún precio. Ella solo tuvo fe en Jesús y extendió su mano y alcanzó la salud porque por mucho tiempo había buscado, salud que había buscado por mucho tiempo. La salud de esta mujer no solo era física, también era emocional y espiritual, porque por un lado físicamente fue sanada, por otro lado su vida social ahora era restaurada y su estado emocional también. Y por otro lado, su fe en Cristo le dio vida espiritual. Ella estaba comenzando incluso a raíz de haber tocado a Cristo una nueva vida de fe en Jesucristo. Así es. La salud de esta mujer fue sanada de manera integral. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en toda tu vida. Por eso te digo, Jesús tiene una agenda. Y muchas veces nosotros buscamos a Jesús porque queremos algo, ¿verdad? También tenemos nuestra agenda seguramente, ¿verdad? A lo mejor en nuestra agenda está el sentirnos bien, ¿verdad? Y buscamos a Jesús para que nos haga sentir bien.
A lo mejor en mi agenda está el tener un buen trabajo porque tengo una familia, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos a Dios, buscamos a Jesús para que nos dé un buen trabajo. Yo déjame decirte que a la luz de este pasaje es que Jesús está interesado en toda tu vida, en la vida espiritual, en tu vida física, en tu vida emocional. Está interesado en tu alma, en tu familia, en lo que posees, incluso hasta en lo que no posees, en tu trabajo, en lo que ganas. Todo Dios está interesado en ti para que puedas administrarlo correctamente y seas bienaventurado, porque la Biblia no nos habla solamente de ser felices, nos habla de bienaventurados, porque Dios nos da gozo y nos da paz. Por eso la agenda de Jesús, ¿verdad?, tiene esperanza y compasión, porque Él es efectivo. Oiga, la mujer ya había gastado todo en cosas que no le ayudaban, pero ¿qué cree? Jesús fue efectivo. Oiga, sin precio, por fe tocó a Jesús el borde de su manto y ella fue sana. Por eso decimos que Jesús es efectivo. Así es. Por eso la agenda de Jesús tiene esperanza y compasión, porque Él es efectivo. Y número 3, vamos a acabar con esta reflexión. La agenda tiene esperanza y compasión porque Jesús es poderoso y ¿qué cree? Y tierno. Qué hermoso es esto, hermanos. Fíjese bien la escena del 49 al 55, lo voy a leer. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacob, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. ¡Qué escena tan maravillosa! Esa es la agenda de Jesús. Esa es la agenda de Jesús. Mire, en este tercer caso hay una niña muerta, unos padres desesperados y un grupo de personas incrédulas, hasta burlonas. Por supuesto que ningún poder en el universo podía resucitar a la niña de entre los muertos. Ni siquiera el maestro. No, ni siquiera el maestro, porque pues eso era lo que todos pensaban, ¿verdad? Ya no molestes, dice el pasaje. Tu hija ha muerto, le dicen al papá de la niña, ¿verdad? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Imagínese la incredulidad. Sin embargo, no haciendo caso de las burlas, a las burlas de los incrédulos, Jesús hizo algunas cosas que manifiestan su gran poder, su gran potencia. Fíjese bien, número 1, el poder de su palabra. Dice el versículo 54, clamó diciendo: muchacha, levántate. Con el poder de su palabra resucitó a esta chica, a esta niña. ¿Sí? Ahora, hay otro dato que me llama mucho la atención. En el versículo 55, el poder de su autoridad. Cuando Jesús dice en el 55, y Él mandó que se le diese de comer. Él mandó. Qué interesante, ¿no? Él da órdenes. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. También en este escenario, además de ver su gran poder, su autoridad, también en este escenario vemos la gran ternura de un Dios todopoderoso. La ternura, número 1, la ternura de un Dios que da esperanza. Cuando todos estaban resignados por la muerte de la niña, Jesús le dijo a Jairo en el verso 50, no temas, cree solamente y serás salva. Nuestra sociedad actual necesita estas palabras. No tengas miedo, cree en Jesús. Cree en Jesús y habrá salvación. Cree en Jesús y habrá esperanza. Cree en Jesús y habrá una respuesta a favor de lo que estás esperando, ¿verdad? Una respuesta de vida. Número 2, la ternura de un Dios que da consuelo. Mire qué padre. Cuando Jesús entró a la casa de Jairo, todos lloraban la muerte de la niña. Y Jesús con ternura les dice a todos en el versículo 52, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Estas son palabras de consuelo. No son palabras de resignación. Como decir, pues ya, ni modo, pues ya, resígnate. Hay una frase que dicen, ¿verdad? Que Dios te dé pronta resignación. Pues eso es antibíblico. Dios nunca da una pronta resignación. Dios da palabras de consuelo. Y les está diciendo a los padres, no lloren. Ella no está muerta, ella duerme. Está dándole una palabra
que va más allá de nuestro entendimiento, y es que así es el consuelo de Dios. Dios nos consuela, sobre todo cuando un ser querido muere, nos da la esperanza de que un día lo vamos a volver a ver. Hay una frase muy común cuando alguien muere: he perdido a mi hijo, he perdido a mi padre. Bueno, en Cristo no perdemos nada, porque sabemos dónde está. Está en la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Esas son las palabras de consuelo, de un Dios que da consuelo. La ternura de un Dios que nos toma de la mano. A mí me encanta mucho esta parte. Enseguida Jesús hace algo muy hermoso. El pasaje dice en el verso 54, mas Él tomándola de la mano. Mire que cuando estamos que ya no podemos, que sentimos que nos morimos, ¿sabe qué hace Dios? Nos toma de la mano. De hecho, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay una cantidad de pasajes que hablan de eso, ¿verdad? Yo soy tu Dios que te toma de tu mano derecha y te dice, yo te ayudo. Hay un pasaje en Isaías que dice eso. Maravilloso, ¿verdad? Dios nos toma de la mano cuando ya no podemos, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando Pedro se hundió allá en Mateo capítulo 14? Jesús le extiende la mano y lo saca. De esa manera Dios nos saca del hoyo, de la desesperación, del lodo cenagoso, dice ahí el Salmo. Salmo 42, si no lo recuerdo, o Salmo 40. Y por último, la ternura de un Dios que se preocupa de nuestras necesidades más básicas. Fíjese bien, qué interesante es esto. No solo Jesús dio vida a esta pequeña, sino que también se preocupó por una de sus necesidades más básicas, el alimento. El pasaje dice en el versículo 50, y Él mandó que se le diese de comer. Así es, Jesús es un Dios tierno, que está al pendiente de nuestras necesidades más básicas. Por eso le digo que conocer la agenda de Jesús es conocer su corazón, pues ese Señor quiere ser el Señor de tu vida. Concluyo. En su majestad, fíjese bien, efectividad, poder y ternura. Jesús triunfó sobre la desesperación en los tres casos. Jesús echó fuera a los demonios y transformó al endemoniado en una nueva persona con un propósito y destino. Sanó y perfeccionó la vida y la fe de una mujer, transformándola en una mujer plena. Y no solamente para asombro de todos, Jesús resucitó a una niña, volviéndola a la vida, sino que en su ternura aún se preocupaba o se preocupa de que ella reciba algo de comer. Especialmente importante es el hecho de que esta agenda no solamente se revela el poder de Jesús, sino también su compasión. Su agenda nos deja su corazón al desnudo, haciéndonos una gran invitación el día de hoy. Jesús dice hoy, dame tu vida, dame tu corazón, déjame entrar. Yo quiero que hagamos una oración y yo te invito a que realmente recibas a Cristo. La Biblia nos habla mucho de muchas cosas que Él hizo. De hecho, el Evangelio de Juan dice que si todas hubiesen sido escritas, no cabrían los libros en el mundo. Esa es la agenda de Jesús, una agenda maravillosa, con toda la intención de transformar y de cambiar, no solamente nuestra vida, sino nuestro destino eterno. Él te puede dar vida eterna, Él puede darte consuelo, Él puede darte esperanza. Permítelo en tu vida, permítelo en tu familia. Permite que esa esperanza y esa bendición también, ¿verdad?, la vean las personas que te rodean, como en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela, y que en todo Dios sea glorificado. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta bonita escritura, Padre, por este bonito registro del Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 8, Padre, cuando vemos en acción a Jesús sanando, enseñando, exhortando, liberando gente de las fuerzas demoníacas, Padre, y vemos el poder, vemos la majestad, vemos la autoridad de Jesús, pero también vemos su ternura, su compasión. Gracias, Padre bendito, porque ese Jesús es el que tú enviaste a morir por nosotros. Yo te ruego por todo aquel que lo recibe en esta noche, en estos momentos, que Padre bendito pueda experimentar un nuevo nacimiento en Jesucristo y que como iglesia podamos ser de bendición para su vida. Padre, que en todo tú seas glorificado y exaltado, Padre, esperando que tu propósito eterno se haya cumplido, porque tu palabra no vuelve a ti vacía, Padre. Tiene poder para transformar corazones. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por esto que es tu palabra. Amén. Amén. Y Dios te bendiga, y bueno, pues te sigo invitando a que te sigas conectando a todas las actividades que tenemos por ahí en línea como Iglesia Cristiana Bautista Príncipe de Paz. Bueno, yo soy el pastor Joel Ibarra, pastor de esta amada iglesia, y bueno, estamos a tus órdenes.
descansa, hasta la próxima, bye.